Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:09 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos saludar a nuestros invitados de inmediato. Les hemos convidado al doctor Carlos Estarellas, internacionalista, al doctor Esteban Santos, abogado internacionalista y académico, y el doctor Patricio Zuquilanda, diplomático de carrera, ex canciller ecuatoriano. Queremos iniciar por este tema que ha causado revuelo cuando el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, anunció el jueves de la semana pasada que ha pedido la extradición del prófugo en Bélgica por la sentencia ejecutoriada que tiene en el país de 8 años por condena por corrupción. Y de inmediato, sectores vinculados al prófugo en Bélgica anunciaron que él ya recibió el asilo político del Reino de Bélgica. Esto no ha sido oficializado. Este fin de semana dialogábamos con altas autoridades de Cancillería ecuatoriana. No ha sido oficializado ni explicado por quien otorga, en este caso, el asilo, de ser verdad, porque además hay dos figuras que queremos consultar y despejar entre el asilo y el refugio. La diferencia, con una circunstancia de que en Europa se usan los dos términos casi como sinónimos, nos decía un ex canciller, casi como sinónimos, a diferencia de América. Por ello queremos conocer, explicar lo que implica un asilo político, lo que implica un refugio y sus secuelas. ¿Qué pasa con un asilado político? ¿Puede seguir hablando hasta por los codos, diciendo lo que quiera, incidiendo en el país desde el país que le da asilo político, o simplemente tiene ciertas limitaciones? Quiero empezar con el doctor Esteban Santos, que nos ilustre. Primero, ¿qué implica un asilo político y cuál es la diferencia con el refugio? Doctor Esteban Santos, muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel, un gusto, un placer. Mi saludo también al doctor Zuquilanda y al doctor Estarellas. Mire, yo creo que esta es una pregunta muy importante a virtud, lamentablemente, de los acontecimientos que los ecuatorianos estamos viviendo en estos últimos días. ¿Cuál es la idea detrás? Hay que regresar a ver al derecho internacional. Primero, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención de Ginebra de 1951. ¿Qué es lo que se tiene que entender? Como usted muy bien dice, hay legislaciones europeas que consideran a las dos instituciones como prima hermanas. Cuando yo estoy hablando del refugio, estoy hablando de una persona que tuvo que salir de su país por graves amenazas en contra de su vida, que no pueden regresar al país. Por ejemplo, un ciudadano centroamericano que está llegando a los Estados Unidos y que pide este derecho de asilo, porque si bien es un ciudadano común, no puede regresar a su país porque su estado no le puede dar la protección suficiente contra el crimen organizado, por ejemplo, contra una de las maras que lamentablemente ahí operan. Cuando hablamos del asilo político, justamente estamos hablando de una institución que quiere proteger a personas que se encuentran perseguidas por parte de un Estado. Cuando este Estado viola garantías, principios mínimos como el de la libertad de prensa, libertad de expresión, y cuando uno puede demostrar que abiertamente es un Estado el que se encuentra directamente persiguiéndolo. Entonces, aquí hay una diferencia importante para entender exactamente qué es lo que pasó con el caso Correa, pero creo que han habido algunos ejemplos puntuales que creo que podemos traer a colación. Recordemos lo que fue el Ecuador en su momento, cuando se hablaba justamente de un hacker, un delincuente común o de uno de los mayores exponentes de la libertad de expresión, en su momento el señor Julián Assange, con el prisma que uno lo quiera ver. En su momento había una orden de extradición por parte de los Estados Unidos cuando el Ecuador así concedió este asilo. La respuesta era que no. El señor Julián Assange estaba en ese momento requerido por la justicia sueca por crímenes comunes, crímenes sexuales, y el señor Julián Assange tenía una orden de detención por no haber aceptado, por no haber acudido pues al llamado de comparecer ante autoridad competente. En todo caso, el momento que el Ecuador, porque es absolutamente discrecional finalmente del Estado que otorga, si bien existen principios dentro del derecho internacional que tienen que ser respetados, como lo que le estaba comentando, no pueden ser en contra de delitos comunes, y como usted muy bien señalaba en su preludio, Miguel, no se puede hablar de personas que puedan seguir en actos políticos mientras están otorgándose este derecho especial. De comprobarse, es el Estado que otorga, el que discrecionalmente puede conceder
concederlo o no. En el caso de Assange, el Ecuador libre y soberanamente decidió concederle un asilo. Después yo creo que llegamos al extremo, al abuso, un abuso claro del derecho, cuando luego de pasar varios años, el señor Assange no podía salir del complejo diplomático y existía una voluntad política en su momento de expatriar, pues, o traerlo al Ecuador, porque recordemos que estábamos hablando de un ciudadano australiano que se encontraba en su momento en el Reino Unido. Bueno, ¿qué hizo el Ecuador? Entre gallos y medias noches apareció el señor Assange con una cédula ecuatoriana, apareció ecuatoriano con una cédula que decía Parroquia Chaupí Cruz, pero sobre todo y lo más grave es que se le otorgó por la canciller de entonces un estatuto, una condición de diplomático, y entonces lo que se quería hacer es que se le otorgue a esta persona las inmunidades y privilegios que ese cargo le corresponde para que el Reino Unido le otorgue un salvoconducto y que pueda salir del país. El Reino Unido no aceptó esto, no combinó con esta tesis, y ahí quedamos con este primer caso. ¿Por qué el caso del señor Correa en este momento también tiene este relieve? Porque estamos hablando de una persona, una figura pública, expresidente del Ecuador, que ha sido sentenciado, ¿no? Esta parte es importante, las sentencias están en firme por delitos comunes, delitos de corrupción que han sido aprobados por el sistema judicial ecuatoriano. Entonces, empezó esta larga disputa judicial en donde, por un lado, el Ecuador primeramente pidió una intercesión por parte de la Policía del Mundo, pues la Asociación de Policías del Mundo, que es la Interpol, y pidió esta orden de difusión roja. Ahora, el Interpol puede rechazarla cuando considera, y esto también es una valoración propia que hace el organismo, que existieron, que esto es una persecución más de índole política en lugar de delitos comunes. Y este fue un primer gran revés que tuvo la justicia ecuatoriana. Pasó el tiempo y hay una pregunta de por qué se dejó pasar todo este tiempo, pero el hecho cierto es que cuando ahora el presidente de la Corte, el señor Saquicela, pide justamente esta extradición, aparece esta noticia de que el señor Correa ya tiene un asilo, pero todavía no tenemos ninguna respuesta formal, no hemos leído el texto, no sabemos si es que esto se le concede por su condición de esposo de una ciudadana de esa nacionalidad de Bélgica, si es que el señor Correa finalmente accedió a esta nacionalidad, o si es que efectivamente el Reino de Bélgica acuñó esta tesis del exmandatario en donde se habla de una persecución política. Y entonces esto sí sería muy, muy grave para efectos del Estado de Derecho ecuatoriano, de otorgar justicia y de que nuestras instituciones puedan valerse por sí mismas. Cerrando en esta primera idea, Miguel, creo que es importante justamente, como le decía, de acuerdo a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención de Ginebra de 1951, que es muy importante primero dejar claro que se deja de lado el hecho de poder otorgar un asilo cuando se está hablando de delitos comunes, cuando esta persona cometió un grave atentado en contra de la seguridad de ese país, cuando cometió actos de guerra, por ejemplo, pero se excluye, insisto, cualquier tipo de delincuencia común. Y asimismo se dice que el momento que se otorga esta calidad, pues expresamente esta persona queda impedida de poder hacer cualquier tipo de actividad proselitista como tal. Le leo expresamente, literal FB, que las disposiciones de esta convención no serán aplicables a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para considerar, como le decía, que ha cometido un grave delito común fuera del país de refugio antes de ser admitido en él como refugiado. Esta es la tesis que el Estado ecuatoriano debería terminar de imprimir, y esta es la tesis que deberían, pues justamente las autoridades ecuatorianas encargadas de manejar las relaciones internacionales del Ecuador, que el Reino de Bélgica quede muy claro, pero para esto tiene que ser un trabajo concomitante, en donde la justicia, el protocolo, justamente los formalismos se cumplan, y yo le digo que en este momento estamos todos atentos de ver cuál fue el eslabón que fracasó, porque había toda una primera discusión del tiempo, de la forma, si es que se estaban respetando los protocolos, si es que efectivamente habíamos llegado a cumplir con todo este debido proceso, pero en este momento, Miguel, si es que ya se logra confirmar por fuente oficial que se ha otorgado este asilo, pues cualquier proceso de extradición queda absolutamente suspendido. Muchas gracias por el momento al doctor Esteban Santos. Quiero dar la bienvenida al doctor Carlos Estarellas. Si bien no se ha formalizado el anuncio del gobierno de Bélgica que se concedió al prófugo en Bélgica,
Decíamos que hay casi dos términos sinónimos, como es el refugio y el asilo político, pero también es importante diferenciar, porque Bélgica no se ha pronunciado oficialmente, al menos Cancillería ecuatoriana no ha dado a conocer al país el reconocimiento del asilo político o del refugio. Más bien quizás se puede solo especular este momento si se concedió en razón de su filiación conyugal con una ciudadana belga o simplemente se reconoce como un perseguido político, lo cual sería gravísimo. Doctor Carlos Estarellas, ¿cómo entender esta situación? Pedido de extradición del prófugo en Bélgica y la respuesta política no oficial todavía de que se le habría dado asilo político al expresidente. Buen día. Por favor, el audio, Carlos. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, en primer lugar, habría que confirmar si se le dio el asilo territorial, que en este caso lleva el nombre de refugio. Es decir, lo que se le ha dado es un refugio. Y habría que preguntarse cómo es posible que el canciller no conocía de esto, porque los procesos tanto del asilo diplomático como el asilo territorial, que lleva el nombre de refugio, son procesos públicos. Es decir, me imagino yo que la embajada del Ecuador en Bélgica debió de conocer que se estaba tramitando tal solicitud, y de conocerlo como era su deber, el canciller debió de haber dado disposiciones para que el Ecuador presente la prueba, lo que se conoce en derecho como la carga de la prueba, y señalar la sentencia de la Corte Nacional. Esa es una gran pregunta que me imagino yo tendrán que contestar. La segunda es, ¿por qué se demoró el presidente de la Corte Nacional tanto en solicitar la extradición? Si se cumplían todos los requisitos, en este caso, la sentencia condenatoria. Entonces, ¿por qué se demoró tanto? ¿Por qué coincidentemente lo solicita cuando se sabe que unos días antes ya se había concedido el supuesto asilo? Entonces, estas preguntas deben de ser urgentemente contestadas por el canciller y el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Estarellas, de cualquier manera, si bien hay que escuchar y revisar la posición oficial del gobierno de Bélgica, y también que el canciller, que se entiende debería estar actuando desde hace muchísimas horas para hacer gestiones diplomáticas sobre esta situación, incluso, doctor Estarellas, ¿no sería grave si es que se reconocería desde Bélgica que es un perseguido político? Claro, bueno, el refugio se puede dar por muchísimas cosas. Las convenciones de refugio son muy amplias. Perseguido político, perseguido por raza, perseguido por nacionalidad, en cuestiones de guerra. El refugio engloba mucho más. Pero eso, lo que sí es verdad, es que una vez, si es que se le ha concedido el asilo territorial, no va a proceder el proceso de extradición. En teoría puede proceder, pero en la práctica un país que concede un refugio muy difícilmente va a otorgar la extradición por un delito común. La extradición se basa en delitos comunes, y el asilo territorial se basan en delitos políticos u otro tipo de persecuciones. Entonces, muy difícil que le concedan. El único caso que yo conocí, que recuerdo en este momento, fue el caso de Panamá, cuando le concedió el asilo al señor Galo Lara y después se lo retiró y le dio la extradición al gobierno del señor Correa. Pero eso es un caso, digamos, que debe llevar al análisis
y que el señor Lara lo ha denunciado muchas veces, pero en la práctica muy difícil que se conceda la extradición. Difícil la extradición, doctor Estarellas, pero teniendo una sentencia por cohecho agravado en el Ecuador, sentencia condenatoria en firme, ejecutoriada, el gobierno, si bien está en su potestad, el gobierno de Bélgica, el dar asilo por perseguido político complicaría la situación con esta respuesta. Totalmente. Yo estoy seguro que no le van a dar la extradición al señor Correa por culpa el canciller de no haber actuado, digamos, de las personas que debieron de actuar, y porque el presidente de la Corte se ha demorado muchísimo tiempo en pedir la extradición. Estoy casi seguro, un Estado, si es como se dice, porque habría que confirmar, si le han otorgado el refugio, muy difícil será que le concedan la extradición. Por otro lado, el tratado de extradición que hay es muy antiguo, pero no creo que se logre mayor cosa. Habría que preguntarle al presidente de la Corte Nacional por qué se demoró tanto en solicitar la extradición y en cumplir con su deber. Bueno, esa es la tarea que deberá responder el doctor Ivanza Quisera. Sin embargo, en el caso de Bélgica, doctor Estarellas, se entiende que para conceder un asilo o un refugio debe pedir papeles, debe pedir al que solicita y no conceder asilo político por perseguido sin llenarse de argumentos un gobierno respetable como el de Bélgica. Totalmente de acuerdo. Es que en este caso el señor Correa debe haber presentado sus argumentos, pero el otro lado era el Ecuador, que tenía que presentar los suyos, tenía que presentar, como bien señalaba Esteban Santos, la sentencia condenatoria. Pero es que parece que en este proceso solo se ha oído al señor Correa y el Ecuador no ha estado presente, el Ecuador ha estado en otras cosas. Bienvenido, doctor Patricio Zuquilanda, es canciller ecuatoriano, diplomático de carrera. Doctor Zuquilanda, ¿cómo enfrentar esta situación, este no oficializado asilo político o refugio otorgado a un sentenciado por corrupción en Ecuador, como es el expresidente que está prófugo en Bélgica? Buen día, doctor Zuquilanda. Le escuchamos, doctor Zuquilanda, su opinión sobre este asilo o refugio otorgado al expresidente de la República, Rafael Correa. Buen día. Lo vamos a llamar por la línea telefónica. Quiero volver mientras tanto con el doctor Esteban Santos. Explíquenos, desde el principio del derecho internacional, genera limitaciones, sea como fuere el otorgamiento, asilo político o si es refugiado, le limita al que recibe este beneficio en un país diferente al de él? Sí, a ver, Miguel, creo que hay que hacer algunas puntualizaciones. Lo primero, que no puedo estar sino absolutamente de acuerdo en estas vicisitudes que nos quedan sobre la mesa, ¿no? Primero, ¿por qué se demoraron tanto? ¿Por qué se demoró tanto las autoridades ecuatorianas para pedir este asilo? Faltamos varios años para hacerlo. Y claro, el tiempo, este timing, cuando hablamos de que justo se da unos días antes que extraoficialmente se conoció que ya se había dado el asilo, por supuesto que eleva suspicacias. Esto en un contexto político interno absolutamente desfavorable, porque yo creo que al gobierno del presidente Lasso le han caído las 7 plagas en las últimas 2 semanas. Vemos cómo de repente estas figuras del habeas corpus ahora son las más conocidas, las más aprobadas, cómo salen delincuentes confesos de alta peligrosidad, cómo se empiezan a dar estos arrestos por cárcel, prisión domiciliar y demás. Y entonces, y encima tenemos que el vicepresidente sale con este cuestionado habeas corpus, que era el único real detenido de alta envergadura. Y a semana
Viene este caso del señor Correa. Entonces, queda primero por entender aquí de quién es la FAS. Yo creo que hasta ahora, Miguel, y lo he dicho algunas veces en este espacio, que la nota más alta que yo, la única tal vez que yo le podía dar a esta administración era en su servicio exterior. Creo que personas probas se encuentran atrás y creo que se ha hecho un trabajo probo, insisto en esto. El tema de las vacunas es el mejor ejemplo de todos, pero claro, un año después no podemos seguir hablando solo de este tema. Entonces viene esta primera pregunta muy importante, que el Ecuador tiene que demostrarnos, Cancillería en este caso, el Servicio Exterior, cuáles fueron las actuaciones por parte del Ecuador que se hizo justamente para presentar la tesis ecuatoriana, la tesis que en todo momento estamos hablando de un delito común. Y entonces, si es que es un delito común, usted expresamente, como lo habíamos manifestado, de acuerdo a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, no se podía otorgar esta condición. Queda expresamente separada cualquier delito común. Como usted muy bien lo ha dicho, cohecho agravado, cuando estamos hablando de un caso de corrupción así de grande, podemos estar hablando de un asilo político y creo que esta es la dicotomía final que, Miguel, siempre hemos hablado. En el Ecuador, ¿hablamos de presos políticos o finalmente queremos políticos presos, que son dos cosas muy diferentes cuando han cometido algún ilícito? El que el Reino de Bélgica llegara a tomar la tesis del expresidente sería gravísimo, no solo porque estamos hablando de una democracia consolidada, sino que estamos hablando también, no nos olvidemos, de uno de los países más importantes dentro del seno de la Unión Europea, donde se encuentra justamente la sede política en Bruselas, y por lo tanto ese principio que dejaría con el resto de esa comunidad internacional sería algo muy grave para un país que quiere terminar de inaugurarse dentro del concierto internacional como un Estado serio. No vamos a poder jamás estar hablando de acceso a nuevos mercados, de inversiones y de toda una salida de lo que estamos intentando propulsar como Estado, pues como ecuatorianos, si es que las únicas noticias que podemos estar dando es como no podemos, por un lado, terminar un proceso judicial y cuando se lo termina es una autoridad de otro país amigo que considera que no, en este caso esperemos, porque seguimos divagando, si es que se le otorga esta condición por ser cónyuge de una ciudadana de esa nacionalidad o por el contrario, muy gravemente, si es que esto sería cierto, que este país, el Reino de Bélgica, acotó esta tesis de un perseguido político. Quiero dar la bienvenida al doctor Patricio Zuquilanda, es canciller ecuatoriano. Bueno, ¿cuál es su opinión respecto de esta posibilidad de asilo o refugio otorgado al expresidente prófugo en Bélgica? E incluso la preocupación de que pudiera determinarse, nada es oficial todavía, el reconocimiento de perseguido político. Doctor Zuquilanda, muy buen día. Buenos días, Miguel. Qué grato saludarles a ustedes y a los amigos del panel. La verdad es que por comunicaciones no he podido escuchar cuál es la posición de ellos, pero les ruego me dispensen si voy a repetir o voy a contradecir alguna opinión, pero es un asunto de debate nacional de muchísimo interés que, si repito, vale la pena hacerlo. Primero, debo decirles que el canciller ecuatoriano, el señor Holguín, a mí me parece que ha actuado con enorme prudencia. Y voy a decir por qué con enorme prudencia. Porque el gobierno de Bélgica de ninguna manera hasta el día de hoy ha comunicado oficialmente la concesión de calidad de refugiado, de calidad de asilado, ni de nada, absolutamente, ni por vía oficial, ni por vía extraoficial. La realidad es que hasta el día de ayer, no sé qué ha pasado el día de hoy, pero el día de ayer el canciller, yo conversé con él, y el canciller me puso inclusive una nota, que él no ha recibido ninguna comunicación oficial ni extraoficial respecto de este tema. Por lo tanto, en términos reales, en términos jurídicos, no hay nada. Lo que hay es la emoción del abogado Marchán, del señor Correa, y la emoción de los medios de comunicación que cubren este acontecimiento, este posible acontecimiento. Ahora, eso es la primera cosa. La segunda cosa es que la Convención de Derechos Humanos dice claramente, a ver si no me equivoco bien, dice: toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución por delitos políticos. Y añade, o comunes, o delitos comunes conexos con los políticos.
de acuerdo con la legislación de cada país y los convenios internacionales. Por lo tanto, estamos ante una fórmula de que el señor Correa tiene el derecho de pedir asilo. Es decir, a él no le puede quitar nadie el derecho de pedirlo. Una cosa es que lo pida y otra cosa es que le conceda. Segundo, tercero, debemos aclarar una cosa. Si Ecuador sabe de derecho, sabe lo siguiente, que de acuerdo al procedimiento que hay en Bélgica respecto de este tipo de situaciones, hay dos tipos de protección. El primero es de una persona refugiada, así se dice, persona refugiada, y el segundo es una protección de tipo subsidiario. En el caso de una persona refugiada, el amparo que el gobierno de Bélgica le da a esta persona es ilimitado. Es decir, inicialmente era de 1 año, después pasó a 5 años, después pasa a una condición de ilimitado. Es decir, está protegido por el gobierno de Bélgica. Y el caso del otro, en el segundo capítulo, es de protección subsidiaria. ¿Qué significa esto de protección subsidiaria? Es cuando las personas entran de una manera irregular por el territorio, por las fronteras, por las embajadas y así sucesivamente, que no es el caso del señor Correa. A mí me parece que lo que ha conseguido es un tipo de protección que se llama de persona refugiada. Y el abogado, con toda razón, por obvia condición profesional, él dice que ya el Estado belga le tiene bajo protección, y es verdad. Si esto ha sucedido, si él tiene ya la condición de refugiado, el Estado belga le va a proteger de una manera ilimitada. Y para eso él ha hecho una solicitud de asilo en la Oficina de Migración, ¿no? Y luego después de esto ha pasado a la Comisión General de Refugiados y Apátridas. Es decir, estamos en esa situación. El gobierno ecuatoriano, digamos, el Estado ecuatoriano, no hablemos del gobierno, hablemos del Estado ecuatoriano, a través de la Corte Nacional, ha hecho una petición de extradición y está bien hecha. O sea, yo no le veo por qué se critica mucho esta posición del presidente cuando es una posición, es una actividad que él tiene que realizar y lo ha hecho adecuadamente. El que lo haya hecho en el tiempo que lo haya hecho, eso no importa, pero el Estado ecuatoriano en este momento, primero, tiene el derecho, segundo, lo está haciendo bien. Ahora, el problema, desde mi punto de vista, no está en que se lo haga o no se lo haga, sino que se lo haga bien. Yo tengo experiencia personal. Cuando era ministro de Relaciones Exteriores, el presidente de la Corte Suprema de ese entonces me enviaba las solicitudes para que la Cancillería procese ante el gobierno de los Estados Unidos, pero cuando el gobierno de los Estados Unidos miraba esa documentación enviada por la Corte Suprema, estaba con mala traducción, las pruebas mal hechas. Claro, ese es el caso de los señores Isaías. Así es, así es. Ya. Entonces, yo le pregunté al presidente de la Corte, le dije, mira, dime esta cosa, ¿cómo es posible que no haya una buena traducción, un buen diseño del proceso de presentación? Entonces él me dijo, mira, Patricio, tú eres diplomático, tú te vas a ir al exterior, tú vas a estar en tu vida internacional y tú no tienes problema. El caso es que yo me quedo aquí en Ecuador y el emproblemado soy yo, así es que esto no te corresponde a ti, déjame que nosotros manejamos ese proceso. Doctor Zuquilanda, de su experiencia, en el supuesto de que ya se otorgara, porque estamos hablando de supuestos, no hay nada oficial, se haya otorgado el asilo o el refugio al señor Correa, ¿el gobierno belga notifica de inmediato o pudiera quedarse guardado hasta que le pide el Ecuador, o notificó en Bélgica y simplemente el embajador en Bélgica no notificó a Cancillería? ¿Pudiera darse eso o eso es de inmediato? El gobierno de Bélgica notifica lo que le haya dado y la representación diplomática notifica de inmediato, a la hora que sea, al canciller ecuatoriano. Mira, yo estoy absolutamente seguro que si ha habido alguna acción de parte de Bélgica es una notificación de refugio y no de asilo. Primera cosa,
Que yo podría decir que estoy 90% seguro de eso. Segundo, la notificación efectivamente puede demorarse unos días. Esta noticia vino la semana pasada, por lo tanto puede ser que la noticia venga esta semana. No se pueden ellos quedar guardados, como usted manifiesta, esta decisión. En segundo lugar, ahí en Bélgica hay 2 embajadores ecuatorianos. Un señor Pablo Ortiz, que es el jefe de misión, y hay personas diplomáticas que conocen el procedimiento. Ahí está Isabel Albornoz, que es una embajadora. Por lo tanto, ellos tan pronto como el gobierno les comunicaría de su decisión, ellos comunicarían a la Cancillería, sin duda, y el canciller pues actuaría como debe actuar. Por lo tanto, el canciller no tiene que ser presionado de ninguna manera. A mí me parece que Holguín está procediendo como se debe, con tranquilidad, con prudencia, porque no hay por qué apresurarse. Estamos en el tiempo para pedir la extradición, estamos en el tiempo para pedir la revisión de esa decisión. Es decir, no es nada emergente, no es un asunto de que aquí se acabó el mundo. La verdad es que estamos en el proceso. Así es que yo creo que el presidente de la Corte Nacional está bien. Lo único que hay que recomendarle es que lo haga bien, nada más. Quizás de lo que ha argumentado el presidente de la Corte Nacional es el envío a Cancillería de primero la sentencia ejecutoriada en firme en contra del expresidente de la República por cohecho agravado. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de un asilo o un refugio, doctor Zuquilanda? El señor expresidente puede seguir haciendo lo que le da la gana en Bélgica, viajando a México, a Argentina, a Honduras, puede seguir moviéndose con facilidad. ¿Tiene solo efecto en el pedido de extradición a Bélgica o esto puede extenderse a otros países? ¿Cuáles las implicaciones? Miguel, el procedimiento del asilo ha tenido una evolución inmensa estos últimos años. Anteriormente era evidente que el asilado tenía que permanecer en territorio del país asilante, es decir, de Bélgica en este caso. Pero ahora no. Ahora ya ha habido una serie de modificaciones del Estatuto de Dublín, ha habido una serie de progresos, diría, en cuanto a esto del asilo. Y hay un capítulo en donde se habla claramente de que el país asilante le puede dar permiso al asilado para que pueda moverse por otro país que fuera de sus fronteras. Así es que tampoco hay que alarmarse por eso. El tema para el señor Correa no es que Bruselas le permita moverse. El tema para el señor Correa es que haya un juez que en un momento determinado emita una orden de captura cuando él esté fuera de ese país. Entonces ahí sí sería problema. Él tendría que ser muy precavido en ese tipo de cosas, pero Correa en eso es muy ducho, es un vaquiano, es un tipo que sabe cómo moverse. Además tiene un abogado que es de primera categoría, que es Marchán, y que le va a asesorar muy bien en sus movimientos. Ahora, por los ejemplos, y marcando las diferencias, por cierto, recordemos lo de Pinochet, que cuando pasó por España, el juez de entonces, Baltasar Garzón, se dispuso la detención y luego la extradición a Chile. Insisto, marcando las distancias, el país, como usted ha dicho, doctor Zuquilanda, si es que hay una orden de extradición, si emite una boleta de captura, en cualquier otro país pudiera darse la detención en el movimiento que haga el expresidente. Así es, claro. Depende ya de un juez en el país donde él pueda ser capturado, ¿no? Es decir, todo está en este gran movimiento del derecho internacional, en los procedimientos que ahora son mucho más amplios, mucho más beneficiosos, tanto para el asilado como para las personas que quieren detenerle, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que acordarse. Ustedes han mencionado, me parece que siempre mencionan este convenio de extradición de 1887. No, esto fue suscrito por Plácido Camaño y por el rey Leopoldo II. Y yo creo que se puede usar eso, ¿no? Así es que no. A ver, yo lo que aconsejaría es que se siga manteniendo la línea de prudencia del canciller. El canciller está haciendo las cosas bien y yo creo que el presidente de la Corte Nacional también. Por lo tanto, si en el proceso
se logra demostrar que el señor Correa es un delincuente condenado y con sentencia ejecutoriada, pues el gobierno de Bélgica va a entender eso. Pero también hay un elemento que es muy importante. Él es casado con una ciudadana belga. Y en este caso los europeos son muy susceptibles a proteger a la familia. Ojo, la familia, ¿no? Y el señor Correa tiene establecida una familia en Europa. Por lo tanto, ese es un elemento importantísimo para ellos. Y yo me temo, sinceramente me temo, y esto le diría yo al presidente de la Corte Nacional y al canciller, les diría a los dos que me temo que le van a mantener en condición de refugiado, más no en condición de asilado. Y si le dan el asilo será a muy largo plazo. Por cierto, será importante, por la explicación que da doctor Zuquilanda, la definición clara y concreta que haga el gobierno de Bélgica, porque si le da refugio por razón de su filiación conyugal con una ciudadana belga, con su familia, con sus hijas, simplemente esa es una cosa, pero otra cosa es si el gobierno de Bélgica utiliza la palabra y le reconoce, además de eso, por ser un perseguido político. Allí quizás estaría entrando en un término que va más allá de la relación familiar con su esposa y sus hijos. Claro, por eso es que yo me permitía al inicio de mi participación mencionar esto, la Convención de los Derechos Humanos, porque ahí hay hay dos frases que son muy importantes: persecución por delitos políticos o delitos comunes conexos con los políticos. Fácilmente el abogado Marchand, que es un hombre muy hábil, vuelvo a repetir, no puede él añadir que el señor Correa podría inclusive haber cometido algún derecho, pues se le está juzgando por delitos comunes conexos con sus derechos políticos, y por lo tanto ahí podría estar la fórmula para que el gobierno belga, el Estado belga, el Reino de Bélgica determine que él está habilitado para ser reconocido como refugiado y posteriormente como asilado con los derechos permanentes. Ahora todo depende de la habilidad de la argumentación ecuatoriana. Que los ecuatorianos tenemos esa habilidad para manejar la argumentación en el idioma respectivo. En Europa tenemos la decisión política para hacerlo. Ahí está el tema. Ahora, en el escenario que se le otorgue asilo posteriormente, asilo político, con el argumento de perseguido político, si el Ecuador demuestra, luego puede revisarse un asilo solo para esclarecer, se le va a dar refugio, se le va a dar asilo por su vinculación familiar, pero esclarecer por lo menos para que no se use, habiendo una sentencia condenatoria en firme por corrupción, para que se rectifique en esa posibilidad de que es un perseguido político. Bueno, sí, claro, siempre hay posibilidades de rectificación, pues, porque estos son casos que obedecen a el convencimiento de un Estado de acuerdo a la argumentación que presenta la parte contraria o la parte beneficiada, ¿no? Así es que siempre se puede rectificar. Además, todo depende también de los gobiernos, de qué tipos de gobiernos hay, qué tipos de juridicidad hay en cada uno de los países. A pesar de que en el caso europeo, y especialmente Bruselas, porque no hay que olvidar que en Bruselas ha avanzado muchísimo este derecho del refugio y del asilo. Ahí ellos inclusive han avanzado muchísimo más que los otros países en Europa en cuanto al asilo territorial, porque ha habido enormes cantidades de poblaciones que en estos últimos años, me refiero a estos últimos años, han venido incrementándose y pidiendo este tipo de protección en el Estado en Bélgica. Cuestiones que han sido rechazadas en Francia, en Alemania, en Inglaterra, cuando era miembro de la Unión Europea, y así en los otros países, en España, han ido a parar en Bélgica, porque en Bélgica se ha potencializado la aceptación del derecho al asilo diplomático, al asilo territorial, al refugio de las personas. Por lo tanto, a mí me parece que para Correa es mucho más fácil, inclusive por este tema del concepto de la familia.
Esto sí, para los belgas es muy importante. Yo creo que ha jugado un papel muy importante en este tipo de tramitología. Claro, por la vinculación familiar, pero quisiera que nos compare entre la independencia de un gobierno, como son los europeos, el caso del gobierno de Belga, en donde no hay una incidencia política, a diferencia de, usted mencionó el caso de Panamá, doctor Zuquilanda, el caso de Panamá en donde inicialmente se le dio asilo al señor Galo Lara y luego por presión del gobierno de Correa se cambió eso, se dejó sin efecto y fue extraditado al Ecuador el señor Galo Lara. En este caso, ¿se puede confiar en la independencia de un gobierno que más allá de los principios del refugio, del asilo que tienen gobiernos respetables como los europeos, aquí no puede funcionar una presión como ha habido en América Latina, como le cito el caso de Galo Lara en Panamá, que se revirtió eso? Miguel, qué importante que traiga usted a colación este ejemplo, este parangón entre América Latina y Europa y Estados Unidos, finalmente, porque en América Latina ha habido mucho corazón, ha habido mucha amistad, mucho compañerismo, mucha alianza de tipo personal. No es el caso de Galo Lara es clarísimo. El caso de Galo Lara, ahí hubo una presión. Yo recuerdo, a ver si no me equivoco, ahí con Galo Lara, el canciller panameño era Francisco Álvarez Soto, que era muy amigo de Patiño, que eran del mismo grupo de Patiño, y por lo tanto Patiño presionó para que se anule la decisión de asilo que se había favorecido a Galo Lara, o se le haga y se le revoque este asilo. Esto sucedió, si no me equivoco, yo estoy muy enterado de eso porque yo fui a un par de audiencias sobre eso, en mayo del 2014, y por eso a Galo Lara se le quitó ese beneficio del asilo por una relación de carácter personal. Es cierto. Y en el caso también que yo manejé directamente el tema del asilo, en el caso de Gustavo, del expresidente Gustavo Noboa. Ahí también el presidente dominicano era muy amigo de Gustavo Noboa, y por eso es que él presionó muchísimo al gobierno ecuatoriano, al Estado ecuatoriano, para que se le conceda el asilo diplomático, que se le concedió. No, yo mismo elaboré la orden, el permiso de salida de él para la dominicana, luego de que aquí había presiones políticas muy fuertes en contra de esa decisión. Aquí usted recuerda, el Partido Social Cristiano ponía serias observaciones para que a Gustavo Noboa no se le dé. Déjeme decirle solo en paréntesis, en la época en donde vivía el expresidente Febres Cordero, que incidía desde el cortijo sus dictámenes para los jueces, y él lo dijo: soy un perro con hambre, lo dijo Febres Cordero en su momento, cuando perseguía a Gustavo Noboa. Así fue. Mire, yo recibí 2 llamadas del presidente Febres Cordero para que impida el que se le dé el permiso de salida a Gustavo Noboa. El presidente, yo no sé si el presidente Gutiérrez también recibió esa llamada, no tengo registro de eso, pero el gobierno sí recibió fuerte presión. Pero yo estudié ese caso, que era de asilo diplomático, estudié eso en profundidad y con serenidad decidí que había que elaborar el permiso de salida. ¿Y qué le respondió usted a Febres Cordero? ¿Qué le respondió en su momento? Bueno, yo con él tenía una relación de mucha serenidad. Él tenía su estilo, pues como todo el Ecuador sabe, ¿no? Pero conmigo era el tipo, yo diría que un expresidente respetuoso, y me dijo pues que si yo podía impedir eso. Yo le dije: vea, presidente, yo la verdad es que con toda serenidad le digo que yo procederé de acuerdo a lo que dice el derecho internacional, dicen las leyes ecuatorianas, y yo respetaré eso. Entonces me dijo: bueno, haga lo posible. Y claro, yo hice lo posible y redacté el permiso de salida. Así es que no me dejé presionar por él. Pero él lo hizo, sí, es verdad.
Bueno, pero volvamos al tema. Estos ejemplos aquí en el Ecuador, el de Panamá que usted bien ha citado, no pueden hacerse un símil con gobiernos respetables en donde no incide la injerencia político-partidista en este caso con el gobierno belga. Mire, no creo. O sea, le digo con toda honestidad, aquí lo único que tendría el Estado ecuatoriano que ponerle mucho cuidado, que tendría que ponerle mucho tesón y mucha atención, sería a la habilidad de los abogados. Yo no creo, no es que no creo, yo sí creo que en Ecuador hay profesionales del derecho que manejan el derecho internacional privado sobre todo, y el derecho internacional público con habilidad. Por lo tanto, la Cancillería y especialmente la Corte Nacional deberían contratar, deberían asesorarse, deberían utilizar. En el caso de la Cancillería, a mí me parece que, vuelvo a insistir, y esto ya le he dicho yo a Juan Carlos Holguín, el gobierno debería convocar a la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores. Ahí en la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores pueden estar juristas de elevado peso político y además jurídico. Ellos podrían aconsejar perfectamente bien al gobierno cómo hacer este tipo de proceso, cómo llevar adelante este tipo de proceso, porque debemos reconocer que son casos que tienen una incidencia inmensa dentro del aspecto político nacional. Esto va ligado, lo político con lo jurídico. Lo que se decide en lo jurídico va a tener una incidencia muy fuerte y una imagen muy fuerte en el campo político. Por lo tanto, no hay cómo llevar esto de una manera deportiva. Esto tiene que ser llevado por un tribunal, que en este caso sería el Consejo Consultivo de Relaciones Exteriores, y en el caso del presidente de la Corte, debería rodearse de un grupo asesor de altísimo nivel especializado en asuntos internacionales. Ese es el consejo que yo puedo dar. Ellos no pueden llevar esta cosa solos, porque de lo contrario se llevarán la culpa política también solos. Me parece importante el que usted recuerde el funcionamiento de esta Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, que lastimosamente no nos podemos sustraer. Fue desbaratada en el gobierno de Correa y luego restituida, a donde concurría gente muy respetable y conocedores del derecho internacional. Miguel, la última ocasión que se convocó a la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, acuérdese, lo hice yo, por el problema del hundimiento de los barcos en el Océano Pacífico, recuerdo. Ese fue un tema que yo lo manejé porque realmente yo veía que políticamente ese era un tema que afectaba muy gravemente al gobierno, y por lo tanto convoqué a todos los ex cancilleres y convoqué a personas altamente especializadas con criterio nacional. Ahí estaba Jaime Moncayo García, por ejemplo, el ex ministro de Finanzas, claro, el presidente de la Junta Monetaria. Es decir, había gente, estaban todos los jefes militares, altos jefes militares, es decir, la gente más prestante en esa materia. ¿Y qué es lo que sucedió después de eso? Que realmente vino la solución, vino el día, se aclaró el panorama para la sociedad ecuatoriana. Y ese es un tema que lo superamos adecuadamente, políticamente, y fuimos adelante. Yo aconsejo, vuelvo a decir, que la Cancillería debe convocar a la Junta Consultiva. Este es el momento. Pienso que el presidente de la República debe hacerse asesorar. El presidente de la República, desde mi punto de vista, debe tener un consejo asesor de gobierno. A mí me parece que la gran crítica, en mi criterio, que le están haciendo al presidente en este momento, es que está tomando decisiones muy aisladamente, muy solo, muy individualmente, con pequeños grupos. Por lo tanto, creo que incluso la decisión que el presidente acaba de tomar de reunir a este grupo de personas en Guayaquil para que se pronuncien respecto de todo el tema de seguridad y cosas así por el estilo, a mí me parece que está bien hecho. No hay que oponerse. El presidente tiene que consultar a todo el mundo, debe abrir a todo el mundo. Y por eso mi criterio es de que debe haber un consejo de Estado, un consejo de gobierno, un consejo asesor de gobierno.
así les llamaría yo. Y en este caso, la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores es vital para que se pronuncie en una materia que tiene implicaciones políticas de mucha gravedad en la nación. Me parece importante el señalamiento que hace usted, doctor Patricio Zuquilanda, porque más allá, un gobierno tiene que asesorarse bien y no creer en sus decisiones únicas cuando debiera consultarse, insisto, a quienes conocen, en este caso del derecho internacional. Una consulta, doctor Zuquilanda, vamos a concluir. Cuando se solicita refugio o asilo, el gobierno que va a conceder eso hace una investigación, un análisis o le da de primera en lugar de consultar incluso al país. Por lo menos, si no consulta, investigar, averiguar cuál será la condición a quién le vamos a dar o de inmediato le concede y nada más. En este caso, averiguar a la Cancillería ecuatoriana y decir, oiga, me están pidiendo y vamos a otorgarle, pero reservadamente, vamos a otorgarle, pero quisiera saber el punto de vista del gobierno ecuatoriano. Mire, esta es una labor ya de carácter diplomático, de alta diplomacia. No, yo confío en que la Cancillería ecuatoriana, conjuntamente y en primer lugar con la Corte Nacional, elaborarán un listado de argumentos que los fundamentarán de la manera más adecuada para hacerle conocer al gobierno de Bélgica, si ya no lo han hecho. A mí me parece que ya debían haberlo hecho. Yo desconozco esa parte. Pero si a mí me habría tocado esto, yo habría hecho una consulta a los entes más importantes de asesoría en el país y habría elaborado un documento con la mayor y mejor argumentación posible a favor de los intereses ecuatorianos. No hay duda, así tiene que ser. No, esto no puede ser una cuestión de emociones. Esto es un tema político muy importante que no solamente tiene incidencia a nivel local, es decir, a nivel ecuatoriano. Esto está afectando la imagen de Ecuador en la región y también está afectando a la institución del asilo a nivel hemisférico continental. Por lo tanto, el manejo que nosotros le demos a esto va a ser motivo de estudio político en los partidos políticos y también estudio político en las universidades y en los organismos respectivos. Por lo tanto, la argumentación es así. Bélgica va a entender mucha argumentación. Ellos, los europeos, generalmente son muy serios en este manejo jurídico de las cosas y político de las cosas, y no van ellos a decidir las cosas de una manera emocional. Mismo en el caso de la familia del expresidente Correa, mismo en ese caso ellos van a tener muchísima atención, si bien es cierto que tienen mucha predisposición a mantener a la familia unida, pero también la juridicidad ellos respetan muchísimo. Claro, aquí habría una decisión libre del gobierno de Bélgica que resuelva lo que considere conveniente, pero sí va a haber una diferencia clara si se otorga un refugio o un asilo por su vinculación a la que tiene derecho el expresidente de la República con su esposa e hijos con la nacionalidad belga, pero otra cosa es que el gobierno de Bélgica diga o no tome en cuenta y diga no, le concedemos refugio o asilo por ser un perseguido político aquí y lo vamos a proteger en Bélgica. ¿Habría una diferencia de eso, doctor Zuquilanda? Claro, una diferencia muy grande, pues, ¿no? Porque si una persona está sentenciada, tiene sentencia ejecutoriada por delitos comunes que no tienen nada que ver con el asunto político, entonces los belgas van a tener que portarse serios, porque de lo contrario ellos estarían violando el principio básico de la institución del asilo y del refugio, que significa no amparar delincuentes. O sea, es clarísimo. No, y Bélgica yo estimo que no debe y no puede jugarse su prestigio internacional. Acuérdense que ahí está el centro de la juridicidad del continente europeo. Yo creo que ellos van a tomar muy en cuenta la argumentación ecuatoriana si esta argumentación es bien hecha.
Bien, habrá que esperar el pronunciamiento tanto del gobierno de Bélgica cuanto de la Cancillería ecuatoriana. Yo quiero agradecer la ilustración que nos ha hecho el ex canciller ecuatoriano, doctor Patricio Zuquilanda, como la participación de los internacionalistas y académicos, doctor Carlos Estarellas y Esteban Santos. Muchas gracias, les agradecemos su participación. Muchas gracias. Muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:04 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con nuestros siguientes invitados para hablar sobre la inseguridad en el país, estos fallos judiciales, esta situación que mantiene en vilo a los ecuatorianos por los altos niveles de violencia en el Ecuador. Invitados, el periodista de Código Vidrio, Arturo Torres, el coronel Alberto Molina y el almirante Alan Molestina. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo en el medio ambiente, cuando permite a cada persona alcanzar sus metas, cuando está comprometida con la educación para mejorar la sociedad, cuando impulsa proyectos que cuidan el planeta. En Banco Pichincha trabajamos para ser cada vez más sostenibles, porque más que un compromiso, tenemos